vamos a dar paso ya a la primera sesión. El profesor, sus responsabilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para esta sesión contamos con Jesús Millán como moderador, el director de la Cátedra de Educación Médica. Contamos también con Antonio Company, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y con Rafael Bañares, catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, de tal manera que les invito ya a subir al escenario para empezar con esta sesión. Cojo esto. ¿Has comprobado si funciona? No. Bien. Bien, pues vamos adelante con la primera sesión y quiero aprovechar, ya que tengo al margen del profesor León Borges, que tengo aquí al lado a dos de las personas que van a participar, pues agradecerle a todos los que van a participar, porque en la práctica nosotros no seríamos nada sin las personas que se encargan de coordinar una sesión, de participar en la sesión, de exponer sus datos, sus comentarios, sus reflexiones, ¿no? Y pues lo agradezco a los dos y eso se lo traslado pues a todos los demás que vienen después en las distintas sesiones, ¿no? Y a todos los participantes, que estoy seguro que también en los temas tan sensibles, ¿no?, que vamos a tocar a lo largo del día de hoy, pues podrán enriquecernos, ¿no? Con lo cual, hemos llegado a una especie de entente. Como tenemos una hora por delante, pues ellos me han asegurado, incluso me han permitido decir, no, tú me cortas y tal, ¿no? Que no lo voy a cortar, ya saben, me lo dicen, pero saben que no lo voy a cortar. Que con unos 20 minutos de exposición, pues se plantee el tema en cuestión al objeto de con la audiencia compartir luego las ideas, las reflexiones, lo que... Bueno, claro, las facultades de medicina hemos emprendido, ¿no?, ya hace algunos años, pues un proceso que es, pues, qué competencias tiene que tener un futuro médico, ¿no? ¿Qué competencias tienen que alcanzar nuestros alumnos, nuestros estudiantes? Definamos el mapa de competencias, ¿no? Nos tenemos que pronunciar sobre si el estudiante... ¿Pero qué es lo que tiene que saber un estudiante? Tiene que saber los 60.000 posibles diagnósticos, los 6.000 posibles fármacos o grupos farmacológicos, o los 4.000 procedimientos. No, parece un poco excesivo, pero bueno, lo hemos acotado y hemos emprendido. Las competencias del estudiante, bueno, nos hemos familiarizado con eso. Pero ¿cuáles son las del profesor? ¿Cuáles son las competencias del profesor? Yo a veces he dicho que, tengo aquí al profesor Bañares, que claro, nosotros le hacemos ecoes a los estudiantes, pero si nos hicieran una ecoe a los profesores de cómo se enseña, ¿no? No de cómo se... Yo no sé muy bien qué pasaría, ¿no? Desde la Sociedad Española de Educación Médica hemos emprendido una reflexión, ¿no?, compartida para intentar predefinir, ¿no?, siquiera sea aproximarnos a cuál puede ser el mapa de competencias de los profesores, ¿no? Y queremos contar pues, con todos ustedes, con todo el profesorado, con la conferencia de decanos, con todos los miembros del SEDEN, etcétera, para que den su opinión en cuanto a la percepción que tienen de cuáles son las competencias que tienen que adquirir un profesor, ¿no?
en el ámbito de la cognición, en el ámbito de las competencias psicosociales, académicas, pedagógicas, de valores humanos, de valores académicos, ¿no? Bueno, de la propia práctica, de su propia especialidad, ¿no? Es decir, obviamente debe dominar su especialidad. Y todo eso le va a servir, en teoría, para cubrir determinadas funciones. Cuando se dice, bueno, tiene que ser un evaluador, tiene que ser un planificador, tiene que ser un informador, tiene que no ser actividades y tal, ¿no? Y otra cosa serán los inconvenientes que tengamos, ¿no? Ese es un poco destacar la labor del profesor y cuáles son sus responsabilidades en el proceso, el objetivo y el tema de esta sesión. Y pareció oportuno que desde la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, ¿no? Y nos acompaña su vicepresidente, que es el profesor Antonio Compán, decano de la Miguel Hernández, como acaban de oír, pues nos diera una visión global, ¿no? De cuál es el papel actual del profesor de medicina. Y luego, un poco tirando hacia nuestra deriva, ¿no? Y precisamente hacia la triada académica de que esto del profesor, el alumno y el paciente también forman parte del triángulo virtuoso, ¿no? de la enseñanza de la medicina. Y habida cuenta que lo digamos o no lo digamos abiertamente para que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero quizás el núcleo de la enseñanza clínica, ¿no? es básico dentro de la formación del médico, ¿no? Pues le pedí al profesor Bañares, catedrático de medicina, clínico, ¿no? Y jefe, a la sazón y en su vida civil, especialista en aparato digestivo, en medicina del aparato digestivo, pues que dijera, ¿cómo podemos transformar? ¿Cómo piensa él que se transforma un clínico en profesor, ¿no? Porque se dice, y no somos a veces conscientes del todo, que seguramente somos mejores clínicos que profesores, porque hemos aprendido más desde el punto de vista, la pericia médica que la pericia docente, porque lo hemos aprendido así, ¿no? Y somos más conscientes de que tenemos que estar al día desde el punto de vista médico, ¿no? Para saber cómo se trata la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero yo creo que a veces nos preocupa menos que este recurso educativo, que esta técnica educativa, etcétera, saber si funciona o no funciona. En cambio, no pensaríamos nunca, si un tratamiento antibiótico no funciona, ponérselo. Decir, bueno, pues es que se lo hemos dado siempre, ¿no? Es que toda la vida lo he hecho así, ¿no? Y eso en docencia a veces pasa, ¿no? Bueno, pues de esas cosas vamos a hablar y sin más y sin interrupción, el profesor Compán tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por estar aquí. Gracias a la Fundación Ligi por invitarme y sobre todo al profesor Jesús Millán, que es al fin y al cabo el interlocutor que tuve en esta invitación. Una invitación que supone, por una parte, un honor por estar en un foro tan importante de educación médica como es este, hablando sobre algo que es nuestro trabajo, que nos apasiona y que nos permite además ver a un montón de amigos que hace tiempo que no veía, con lo cual es un honor. Y luego, por otra parte, es un desafío. Es un desafío porque poner tu ponencia después del presidente de la World Federation, pues es un riesgo, y también quiero decirlo. Bien, el profesor Ricardo León nos ha dicho que la educación médica está sufriendo desde las últimas décadas un cambio cualitativo muy importante. Y ese cambio cualitativo viene no solo del interés que tenemos los profesores responsables o los gestores administrativos y de las facultades en producir los mejores médicos que podamos, sino sobre todo en la importancia que la sociedad actual le da a las necesidades de formar a médicos del futuro y no a médicos del pasado. Y yo creo que esto es muy importante que reflexionemos. Y de esto se trata un poco la ponencia que quiero comentar. Si es que funciona el pase de diapositivas. Ahora, muchas gracias.
Hace algunos años el profesor Antonio Campos hablaba del carro que llevaba la excedencia en educación médica y hablaba en concreto de 4 ruedas, y estas 4 ruedas tenían que estar funcionando al unísono para que no nos desviásemos hacia un sentido o hacia otro, ¿no? La primera rueda era el paradigma médico actualizado, no el medieval, sino el actualizado. En segundo lugar, la enseñanza equilibrada, que ahora hablaremos de ella. En tercer lugar, el aprendizaje autorregulado, es decir, nuestros estudiantes ahora son completamente diferentes a los anteriores. Y por último, los entornos adecuados en esta formación. En cuanto a la primera rueda, posiblemente las características de finales del siglo pasado e inicios de esta en relación a la sanidad es que ha influido mucho la tecnificación, la socialización, la personificación también y la medicina preventiva. Entonces, todos nosotros sabemos que se ha mejorado muchísimo en aparataje, se ha mejorado muchísimo en esos aspectos técnicos de la medicina que nos han permitido tener mejores diagnósticos, con datos más objetivos, con pruebas analíticas mejores, con pruebas de imagen mejor, etcétera, etcétera. Y quizás sea la medicina tradicional sea una medicina reactiva y puntual ante esos hechos, ¿no? Tenemos un paciente que viene, que nos cuenta un diagnóstico y nosotros reaccionamos en función de lo que ese paciente nos dice en ese momento. Solicitamos unas pruebas analíticas y respondemos a los resultados de esas pruebas analíticas. Esta medicina reactiva posiblemente cambie extraordinariamente en esta primera parte del siglo XXI. Vamos hacia una medicina continua. ¿Por qué? Pues por el desarrollo de los avances tecnológicos, por los sensores, por la telemedicina, por la información y los avances tecnológicos exponenciales que nos permiten ya, a través de por ejemplo, de los relojes digitales automatizados, nos permiten tener controles exhaustivos de los pacientes. Con lo cual vamos hacia una medicina completamente diferente o bastante diferente a la anterior y que tenemos que formar a nuestros profesores y a nuestros estudiantes en esta metodología diferente. Teniendo en cuenta también avances tan importantes como ha sido el genoma, como ha sido la microbiota o como ha sido la utilización de los robots. Esto no estaba previsto hace 20 años, que es la enseñanza que estamos haciendo. Son parámetros completamente diferentes que tenemos que tener en cuenta para formar a nuestros estudiantes ahora que serán los médicos que trabajarán dentro de 10, 12 años, ¿no? En segundo lugar, la segunda rueda es lo de la medicina equilibrada. Bueno, decía Ortega y Gasset que tenemos que utilizarla en la economía del esfuerzo, ¿no? Todos sabemos, los profesores sabemos que es imposible enseñar a los estudiantes todo lo que sabemos que deberían saber. Es imposible. Entonces tenemos que decidir qué es lo importante en esa enseñanza. Hasta ahora la labor del profesor era fundamentalmente transmitir esos conocimientos, pero es que ahora los conocimientos no los tiene el profesor. Los conocimientos están en las redes sociales, están en las nubes, están en TikTok, están en todas partes, ¿no? Entonces tenemos que cambiar. Hace falta posiblemente un profesor con unas características diferentes. Un profesor que tenga una aptitud adecuada, una actitud adecuada también y una vocación intelectual. La aptitud va a venir por la formación. Sí, obviamente no podrás actuar como profesor si no eres un experto en la materia que quieres enseñar o que quieres hacer participar a tus estudiantes. Pero además de eso y de esa idoneidad, hará falta que el profesor tenga una gran capacidad de pertinencia y que decida qué es lo importante para sus alumnos en un momento determinado de toda la amalgama de conocimientos tan importantes como hay ahora mismo, ¿no? Siempre con una actitud, digamos, respetuosa con los demás y creativa, que también se lo ha dicho el profesor Ricardo León, lo de la creatividad. La tercera rueda es el aprendizaje autorregulado. Tendemos hacia un estudiante que sepa lo que quiere y que sea el mismo el que aprenda. Y la labor del profesor va a ser ligeramente diferente a lo que venía siendo hasta ahora, ¿no? Y luego, por último, el análisis del entorno. Obviamente, los aspectos económicos, sociales, familiares, culturales, geográficos, etcétera, influyen en esta educación médica. Y, por ejemplo, no es lo mismo, dependiendo de qué situaciones geográficas estemos hablando, los temas de la presencia, por ejemplo, de una inmigración importante, o el aumento de la esperanza de vida, o las enfermedades crónicas, etcétera, un conjunto de influencias que el profesor tiene que conocer. Bien, por otra parte,
también sabemos que partimos desde una medicina centrada en el estudiante, desde una medicina basada en el profesor a una medicina basada en el estudiante, desde una educación centrada en esa enseñanza a centrada en el aprendizaje, desde qué es lo importante, lo que queremos enseñar o cómo lo queremos enseñar. Y todo esto no solamente ya desde la Declaración de Bolonia, sino con los temas de auditación y de auditoría tanto de la ANECA como el de la World Federation. Y últimamente también incluyendo aspectos tan importantes como el de responsabilidad social. Es decir, tenemos que diseñar currículums que respondan a las necesidades de la sociedad, no a las necesidades de los responsables de los departamentos o de las facultades de medicina. Hace ya también algunos años el profesor Harden habló de en principio, los 12 roles más importantes de los profesores universitarios en medicina. Roles que los dividió en 6 áreas, que el profesor Jesús Millán ha comentado alguna, el profesor como facilitador, como modelo a seguir, como proveedor de información, como desarrollador de materiales y de recursos, como planificador y como evaluador. Y cada una de estas áreas, a su vez, se divide en otras 2, ¿no? Con lo cual, en el fondo, al final, tendríamos un resumen como de las 12 funciones fundamentales que tenemos los profesores universitarios. En el lado de la izquierda pueden ver ustedes las funciones que un profesor tiene donde se hace falta una mayor experiencia docente. Y en cambio, del lado derecho, las que... Perdón, porque... No sé por qué no corre hacia atrás. Bien. Como les decía, perdón, en el lado derecho, las funciones que el profesor requiere como experto, en este caso, en el experto médico. Y luego, por otra parte, algunas funciones de estas requieren un contacto directo con el estudiante y, en cambio, otras se pueden hacer con un estudiante a distancia, que precisamente la enseñanza a distancia es lo que ahora mismo en el mundo universitario se está tendiendo a la larga. Vamos a hablar quizás un poquito de cada uno de estos aspectos. En primer lugar, el médico, el profesor como proveedor de la información. Bien, todo esto es conocido. Los profesores nacimos así, la universidad nació así desde la época medieval. Había un grupo pequeño de personas que eran los que sabían hablar, los que tenían conocimientos de latín y de griego, y eran los únicos que tenían el conocimiento. Y esto los podían transmitir a una secta que eran sus aprendices. Eso ha sido así hasta ahora mismo. Seguimos teniendo un papel fundamental como proveedores de información, tanto desde el punto de vista de las clases teóricas como desde las clases prácticas y o clínicas. El papel como profesor de clases teóricas es el papel, digamos, tradicional, el papel donde nos sentimos cómodos y donde incluso los estudiantes también se sienten cómodos. Utilizan al profesor como un recitador de los conocimientos que tienen que aprender e incluso copian con magnetofón o copia a mano directamente de los apuntes de lo que dice el profesor, como un mero transmisor de conocimientos. Obviamente, esto se va a acabar, porque los conocimientos no los tiene el profesor, los conocimientos crecen tan exponencialmente que están fuera del profesor, están, como decía antes, en las redes, en las bases de datos, en Internet. Todo el mundo opina de todo, ¿no? El profesor quizá tenga otra labor diferente que hacer como transmisor de la información. Bien, es verdad que también influye mucho los aspectos culturales y los países en que estemos trabajando, ¿no? En China, por ejemplo, el profesor sigue teniendo un importantísimo papel como transmisor de la información, en cambio en Estados Unidos mucho menos, ¿no? Por lo cual, según donde estemos trabajando, la función será diferente. Como profesor de clases prácticas, el profesor también va a tener una labor fundamental. De todos he dicho que dime cómo lo haces, pero yo lo haré como te vea hacerlo a ti, ¿no? En el caso de los médicos clínicos, esto es fundamental. Y posiblemente todos vosotros, todos ustedes tengan la experiencia de estudiantes que han hecho su carrera profesional en base a un estupendo contacto que hicieron en su periodo de prácticas con un profesor determinado, que les sirvió como aliciente para transmitirles sus actitudes, sus valores y su forma de comportamiento y de razonamiento clínico también, ¿no? Entonces tenemos una importante labor ahí como docentes de clases prácticas. Una segunda función es como modelo a seguir, tanto en el ámbito laboral, es decir, trabajando en las guardias, en las plantas, en los quirófanos, en las consultas externas, como en el propio ámbito de la enseñanza. El profesor como ejemplo, ¿no? Un profesor que enseña esos valores, esas actitudes y ese comportamiento. Qué curioso que
los estudiantes al profesor que admiran no es al profesor más experto, no es al profesor que tiene la cátedra más importante, no es al profesor que incluso les dedica más tiempo, no. Hay una serie de características en el profesor que son que los estudiantes lo admiren más. Profesores que expresen su entusiasmo por su trabajo. Ese es el que contagia a nuestra profesión, que demuestre habilidades como el razonamiento clínico, que tenga una estrecha relación entre el médico y el paciente, que vea a un paciente como un conjunto, como el médico de familia tradicional, el médico de pueblo que iba con el maletín. Eso es lo que los estudiantes desean y quieren, y no los médicos compartimentados por especialidades o por subespecialidades o por áreas de conocimiento, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Y desde luego profesores que involucren a los estudiantes y que comuniquen efectivamente con ellos. Y esto no es fácil, ni es lo más habitual, este tipo de profesorado. Les decía que como modelo a seguir, también en las clases teóricas, no solamente en el aspecto clínico, un profesor clínico puede enseñar y transmitir esos valores y esas actitudes. Y un problema que está surgiendo en la actualidad, no solamente aquí en España, sino en todas partes del mundo, y podemos hablar de este tema a posteriori, es los profesores tanto de básicas como de clínicas que no son médicos. Vamos a ver. Es evidente que podrán enseñar química muy bien y fisiología también muy bien y determinadas cosas, pero no podrán enseñar comportamiento médico a alguien que no sea un médico. Podemos valorar el motivo por el que esto sea así y seguro que llegamos a unas conclusiones muy interesantes, ¿no? Pero es un problema no solamente en España, que ya lo estamos viviendo y que lo conocéis, sino en el resto del mundo igual, en Estados Unidos, en Inglaterra, etc. Otros posibles roles del profesor, el facilitador, el que ayuda al estudiante a adquirir esos conocimientos, a aprender, el que enseña cómo aprender. Esta es la función que más nos cuesta a los profesores. Y más nos cuesta porque no nos han enseñado. Es decir, el ser facilitador supone el enseñar al estudiante a tener un pensamiento crítico y a decidir entre todo el material, entre todo el contenido, entre todos los objetivos que se requieren, cuáles son los necesarios para que yo pueda aprender como estudiante. Y tú, profesor, me lo tienes que facilitar, tienes que ayudar al estudiante en ese sentido. Y luego un segundo aspecto dentro del facilitador son el llamado el mentoring, ¿no? El consejero, el guía. Esto del mentoring suena como muy anglosajón. En muchas universidades británicas, por ejemplo, te adjudican un mentor desde el momento en que inicias en los estudios universitarios. Aquí en España no es tan frecuente, aunque ya hay casos en universidades tanto públicas como privadas. Lo interesante de este mentorado, de este profesor que actúa como consejero y como guía, es que no es un profesor aconsejador y guía de una asignatura en concreto o de una especialidad en concreto o de una materia en concreto, en mi caso cirugía. Yo hago mentoring de cirugía. No. Se trata de hacer un mentoring de aprendizaje, de ayudar al estudiante en su conjunto, no en la responsabilidad que cada uno tenga. Y esto tampoco es fácil porque tampoco nos lo han enseñado. Otro rol importante del profesor es como examinador, tanto como examinador como los de estudiantes, como examinador de tu propia enseñanza, de tu propio currículum, ¿no? Es evidente que los profesores, la sociedad, necesita un sistema acreditador que diga que los estudiantes han adquirido las competencias necesarias para poder tratar a pacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, los profesores, una de las más importantes roles que hemos mantenido hasta ahora es el de examinador, el de acreditador de esas capacidades. Bien por evaluaciones sumativas, que al fin y al cabo son las más frecuentes, como sobre todo las evaluaciones formativas, que deberían ser las más interesantes de cara al aprendizaje, pero que requieren más tiempo y que requieren más trabajo, ¿no? Y es una función que no todos los profesores están capacitados y preparados para hacer, esta función de evaluación formativa. Y luego, como os decía, una evaluación del currículum. Claro, hay que evaluar no al estudiante solo, hay que evaluar mi propia enseñanza y posiblemente yo como profesor tenga que decir algo de la enseñanza que yo hago, pero evidentemente quien lo tendrá que decir será la sociedad, bien en forma de agencias de acreditación como la NECA o como la World Federation o como otras más, ¿no? Como pueden ser grupos de profesores externos, ¿no? Que acrediten cómo estás enseñando tú, o tú puedes participar como examinador de otros profesores en otra universidad. Y yo creo que esto también es muy importante de cara a la formación propia, ¿no? Aprendes mucho cuando viajas, ¿no?
5 minutos. Bien, dos roles más. El de planificador, tanto la planificación del propio currículum, de la propia asignatura, como del currículum en general. En este sentido, yo considero que es muy importante y creo que tiene un papel que no todo el profesorado está involucrado aquí, pero sin embargo tiene un papel fundamental, que es el diseño curricular del plan de estudios de una facultad. Ese diseño curricular, cuando se abre un plan de estudios, cuando se abre una posible modificación del plan de estudios, todos los que tenéis alguna responsabilidad en gestión administrativa, sabéis, en gestión de facultades, sabéis que es un melón que no se sabe en qué va a quedar, porque los grandes problemas de las universidades, como sabéis, son el espacio y los recursos humanos, ¿no? Entonces, todo el mundo teme a las comisiones de planificación curricular para ver qué cambios va a introducir en ese plan de estudios. Por eso, en estas comisiones de planificación curricular, además del profesorado, como se elija, además de los profesores, de los directores de departamento, como se elijan, yo considero fundamental que existan personas ajenas a la universidad. En ese sentido, en nuestra universidad, por ejemplo, introdujimos en la Comisión de Planificación Curricular personas que fuesen del ámbito sanitario, pero de fuera de la universidad, que fuesen directores gerentes de hospital, de las consellerías, del Colegio de Médicos, de la Real Academia de Medicina o asociaciones de pacientes, porque podemos pensar que lo estamos haciendo muy bien y luego resulta que los pacientes nos dicen que no. Entonces yo creo que si estamos haciendo una labor de cara a la sociedad, es la sociedad la que nos tiene que decir qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Como diseñador de recursos, no solamente es necesario crear los materiales de tu propia asignatura. Hoy lo más importante será decidir entre todo el material que existe en el mundo, en la red, cuál es lo importante, ¿no? Entonces es otra de las funciones importantes de hacer. Y el diseñador, como decía, del plan de estudios también. Hay algunas funciones que no se mencionan en el estudio, en el artículo de Harden, y por ejemplo son estas que veis ahí, que también son fundamentales. Sí, no se puede hacer docencia universitaria en su conjunto sin que aumente el conocimiento, sin que se investigue tanto en la investigación científica en general sobre la materia en cuestión, y también sobre la propia educación médica, de cómo lo estamos haciendo. Yo creo que es importantísimo que estemos investigando cómo estamos educando, ¿no? Como gestor universitario esto es un poco trampa, y lo he puesto porque yo creo, y sobre todo todos los que habéis sido decanos o directores de departamento estaréis conmigo, que todo el profesorado debería hacer la mili, es decir, pasar de vez en cuando por una labor de gestión, y ver, porque es muy fácil desde la oposición hacer críticas, pero luego cuando tienes la información desde dentro, a lo mejor entiendes muchas cosas, ¿no? Yo creo que es una función también importante del profesorado. Agente de cambio. Necesitamos gente motivadora y que sea susceptible de promocionar y de motivar a estos estudiantes cambiándolos. Y luego, por supuesto, si además es clínico, pues tendrá que ser un clínico competente. Bien. El profesor, por lo tanto, tiene muchísimas funciones. Y esas funciones, claro, pueden variar dependiendo de los objetivos del curso. No va a ser lo mismo que estemos haciendo un aprendizaje de un masaje cardíaco o del pensamiento crítico sobre cómo atender a un paciente con una neurosis, ¿no? Va a ser diferente según los objetivos del estudio. Va a ser diferente según el grado de madurez del estudiante. No es lo mismo los estudiantes de primero que los estudiantes de sexto que los de posgraduado. Tendremos que actuar diferente y posiblemente las funciones que tengamos también sean diferentes. Va a depender del plan de estudios que estemos. Si estamos en una universidad clásica con un plan de estudios antiguo, pues es difícil que podamos implementar un plan de estudios asociado a un problema de casos clínicos o de problemas basados en la evidencia, ¿no? Y luego la cultura, como decía, va a depender un poco también de la cultura de tu medio y de tu universidad. Ahora, ¿todos estos roles son necesarios? Es evidente que todo el profesorado no puede tener todos los roles, pero sí, como facultad, como universidad, los responsables deberíamos tener claro que todos esos roles existen en nuestra facultad. Es decir, deberíamos tener especialistas en exámenes, especialistas planificadores, especialistas en los roles de motivación, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuanto más roles se tenga, mejor, pero todos somos personas en concreto y damos lo que damos y quizás no podamos tener todos los roles, pero como facultad sí deberíamos tenerlo. ¿Y qué ocurre si no lo tenemos? Pues podemos olvidarlo y decir, bueno, no es importante. Claro, podemos decir eso y posiblemente nuestro título siga funcionando durante un tiempo, pero no podemos hablar de excelencia ni de educación médica, Simplemente iremos funcionando a la deriva y en decadencia, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es cambiar el currículum y adaptarnos.
Si resulta que todos nuestros profesores son profesores tradicionales y basados en la transmisión de conocimientos, pues no voy a poner un plan de estudios que sea basado en problemas casos-control, ¿no? Tendremos que adaptarnos un poco al profesorado que tenemos o tendremos que reentrenar nuestros profesores con nuevos roles. Claro, aquí es difícil cuando estamos hablando con funcionariados y es difícil cuando estamos hablando con profesores titulares que se acreditan a los 57 años o con catedráticos que se acreditan a los 63. Obviamente, la esperanza de vida que tenemos los profesores es muy corta. Y luego está la última porción. La última porción es contratar profesores nuevos, pero no os voy a decir lo que supone contratar profesores nuevos en la enseñanza universitaria. Y terminando, enseñar no es transmitir conocimientos, es enseñar a aprender. ¿Y cómo enseñamos a aprender? Pues fundamentalmente deberíamos enseñar con metodologías nuevas, que es hacia donde nos llevan, ¿no? Donde nos lleva el mundo, ¿no? A la enseñanza integrada, al aprendizaje basado en problemas, la enseñanza basada en la comunidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿esto es real? Si vemos la carrera profesional en España, que mi amigo el ponente siguiente, Rafael, nos comentará algo, veréis que hay diferentes maneras de entrar a la universidad, desde las célebres becas de formación del profesorado universitario, que fundamentalmente entran los básicos por este sistema, hasta el sistema de los clínicos que entran realizando la tesis doctoral y con un contratito de profesor asociado en alguna universidad, si es que puede, o un profesor ayudante doctor hoy en día según la nueva ley. Porque ya saben que como profesor y titular y catedrático van a ser imposible que se acredite por lo menos hasta ahora, o por lo menos con 25 años vista. Entonces es muy difícil que a una gente joven con 28 años le digas, no, tú vas a ser profesor titular dentro de 30. Y dice, dentro de 30 estaré en otro sitio seguramente, ¿no? Entonces algo habrá que hacer en esta carrera docente para modificarla. Y teniendo en cuenta que vamos a necesitar algo que no estamos preparados. Es decir, estamos hablando de muchos roles, pero no estamos formando a esos profesores para tener esos roles. Aquí se dice, Declaración de Bolonia, a partir de ahora enseñanza integrada. Vale, y el profesor que ha estado toda su vida enseñando de una manera, al día siguiente tenía que enseñar de otra. Esto es muy español, pero esto es imposible. Tendríamos que formar a estos profesores desde el principio y en mantenimiento, porque esto cambia tan continuamente que ayer comentábamos en la cena, los que estáis empezando a hacer pinitos en inteligencia artificial, en inteligencia generativa, no os da tiempo ni siquiera una semana a aprenderle la nueva versión del ChatGPT o de los siguientes programas, ¿no? Va todo tan rápido que no te da tiempo. Necesitamos tener toda esta serie de competencias dentro de la materia. Tenemos que saber lenguaje hipertextos, tenemos que saber inteligencia artificial, tenemos que tener capacidades digitales, tenemos que tener capacidades psicoanalíticas, tenemos que saber trabajar en recursos humanos, tenemos que saber aspectos psicológicos. Vamos a ver, tenemos que ser, y me lo he permitido, tenemos que ser Superman y Superwoman. Y esto no es fácil, ¿no? Sobre todo trabajando en adultos, que no son niños que les dices, tienes que aprender esto y mañana me lo traes hecho los deberes. No, los adultos es otra cosa. Los adultos hay que explicarles, necesitan la razón de por qué tienen que aprender algo en concreto. Necesitan relacionarlo con un hecho en concreto y una planificación concreta. Nosotros podremos saber algo de pedagogía, pero no sabemos nada de antropología, es decir, de cómo se enseña a los adultos. Y en el fondo, y en resumir, antes de entrar en la discusión, digamos que los profesores tenemos muchos roles, muchos más que estos. El principal rol que tenemos como profesores es enseñar a los estudiantes a aprender, que es la única función en realidad que tenemos. Y lo podemos hacer de muchas maneras diferentes, cada uno utilizando su propio método. Pero como facultad necesitamos tener todos estos roles necesarios y necesitamos tener una formación adecuada para poder trabajar como profesor. Es decir, nosotros somos profesores porque hemos adquirido, desde nuestra expertise médica, hemos adquirido la suficiente investigación y la suficiente acreditación para ser profesores titulares y catedráticos. Pero nadie nos ha enseñado a enseñar, nadie nos ha enseñado docencia. La hemos ido aprendiendo de forma amateur. Muchas gracias. El debate al final. No. 20 minutos. Yo creo que le debemos ceder la palabra al profesor Bañares y hacemos luego intervenciones generales, ¿no? Bueno, yo me voy a poner de pie con su permiso, que así me muevo más fácilmente y además veo mejor.
Bueno, si me ponen la presentación, yo les voy a hacer un pequeño resumen de cómo se gestó esta charla. Y un día en la puerta de la facultad nos encontramos el doctor Millán y yo. Y me dice, oye, Rafa, ¿por qué no participas en este curso que hacemos todos los años? Y digo que sí siempre a todo. Y luego me encuentro el tema y dice, la transformación de un clínico en profesor de medicina. Dice, qué título más raro. Y entonces, con la premisa fundamental de, primero, no aburrir a la audiencia en ninguno de los casos, ni en una clase ni aquí, yo me pregunté, ¿qué es una transformación? Y claro, uno va al diccionario. Dice, la transformación es hacer cambiar de forma a alguien o algo, o transmutar algo en otra cosa. Y claro, uno mira una imagen de lo que es una transformación y se le ocurre esta. La transformación de un gusano pobre clínico. No quería yo decir que los clínicos fueran gusanos, ¿eh? No es esto lo que subyace en la presentación, sino cómo el hecho de ser una profesión eminentemente práctica, como es la aplicación de la medicina, puede convertirse en algo, llamemos, más elevado, en este caso una mariposa que vuela, que es el profesor de medicina. Y claro, realmente no es una transformación, porque nunca deja uno de ser clínico para ser profesor, aunque realmente se le parece bastante. Siguiendo cavilando sobre la manera apropiada de decir esto, pues digo, ¿qué transformaciones ha habido relevantes en el mundo que a uno le gusten o que le hayan gustado? Y a mí se me ocurrió esta transformación. Y aquí tienen a María Callas. María Callas seguro que todos la identifican por la foto de la derecha. Sin embargo, María Callas durante muchos años fue la foto de la izquierda. María Callas, que se llama María Kalegoropoulos, una mujer atormentada realmente por una infancia muy difícil, fue capaz de transformar muchas cosas en el ámbito de la ópera, en el ámbito de la lírica. Uno, la transformación vocal, ella cambió su voz. La más importante, la transformación dramática, hizo que las sopranos fueran meros ruiseñores a ser realmente personajes realmente dramáticos, y luego también tuvo una transformación física que es evidente. Nadie conoce a María Callas, por cierto, era muy miope. Tenían que poner unas grandes marcas para que no se cayera en el escenario porque no veía absolutamente nada. Y tiene muy pocas fotos con gafas. Es una anécdota que les cuento también un poco para ilustrar este asunto. Pero María Callas tiene una serie de frases emblemáticas que yo conocía muy poco y que al hilo de esto me sirvieron. La primera de ellas es esta. Todos los que hacen algo tienen el deber de perfeccionarlo. Y entonces, ¿qué hace un clínico? ¿Cuáles son las cualidades principales que tiene un clínico? Bueno, una muy importante es, y se ha comentado previamente, es el conocimiento preciso de la disciplina. Porque si tú no te sabes lo que tienes que saberte, es imposible que lo puedas enseñar. Por tanto, esta es una cualidad que un clínico que quiere transformarse en profesor ha de tener. La segunda, también se ha comentado, es importantísimo la curiosidad de la generación del conocimiento, que es inherente a la práctica clínica. La necesidad de generar conocimiento es otra de las características relevantes del que es un buen clínico. Muy importante, ser responsable con tu oficio. Tenemos muchos ejemplos en nuestro ámbito de compañeros que no tienen el adecuado nivel de responsabilidad, no están a la altura de la encomienda que tienen como ser clínicos relevantes, ¿verdad? Y lo más importante, ser capaz de identificar las características únicas que cada paciente tiene, tanto en la perspectiva del conocimiento propio de la enfermedad que tiene en ese momento, como de su propia vivencia, es decir, de lo técnico y de lo humano. Y entonces, ¿qué es lo que debe tener el profesor de medicina? ¿Cómo se produce la transformación de estos conceptos a los del profesor de medicina? Y esta diapositiva ya ha sido puesta de una manera un poco similar a la que voy a cometer. Lo que quiero decir es la enorme dificultad, el enorme número de papeles o de circunstancias que el médico profesor, el profesor de medicina, ha de tener en las tres diferentes esferas que se pueden ver en esta diapositiva y que no voy a entrar con detalle porque ya ha sido claramente desarrollada por mi predecesor en el uso de la palabra. Pero claro, ¿dónde ponemos el foco transformador? ¿Cómo pasamos de ese primer concepto al segundo concepto? Pues el primero y más importante es el paciente. El paciente es el origen de todo. Es el origen donde está la necesidad del conocimiento y de la necesidad de su cuidado. Y cada enfermo es una fuente de aprendizaje. Mientras no seamos capaces de incorporar realmente al paciente como eje fundamental de la formación en medicina, no seremos capaces de hacer esta apropiada transformación. Otro, es importantísimo poner el foco en la materia en la que uno es experto, pero no tanto porque se sepa mucho de un tema y de lo que no se sabe no se puede enseñar, sino porque es necesario conocer muy bien una cosa para hacer la labor de síntesis necesaria
para que un alumno lo tenga. Esto lo decía Aniceto Alcalá Zamora, que fue el primer presidente de la Segunda República Española, que decía, si yo tuviera que hacer un discurso de un día de duración, empezaría a hablar ahora mismo. Si tuviera que hacer un discurso de 10 minutos, necesito un día para prepararlo. Lo que quiere decir que el conocimiento intenso es la base de la síntesis, que es lo que el alumno requiere. El tercer asunto es uno mismo. Esta foto la pongo no por mí, la pongo porque estamos aquí, el doctor Millán y yo, aquí el doctor Millán en Chequetito, hace muchos años en una de las múltiples ceremonias de graduación que hemos recibido. ¿Y por qué en uno mismo? Porque uno debe ser capaz de analizar sus propias capacidades, fundamentalmente dos. Una, la humildad, y la otra, la actitud de servicio. Es imposible, a mi juicio, ser un buen profesor si no se reconocen sus carencias. La medicina nos hace ser perdedores siempre. Al final los enfermos siempre se nos acaban yendo. Y otra, la actitud de servicio. Es imposible ser un buen profesor sin estar al servicio de los alumnos. Y por tanto, uno debe reconocer en uno mismo este foco transformador. Y por último, y no menos importante, en el propio alumno, porque hoy los alumnos, que son el objetivo principal de nuestro trabajo docente, no son exactamente iguales a los que hemos tenido en las últimas generaciones. Hoy son, permítanme la elegancia o la rimbombancia de esta frase, una sutil mezcla de inteligencia, capacidad y fragilidad. Inteligencia porque son los mejores, capacidad porque la han demostrado y fragilidad porque tienen una marcada intolerancia a las dificultades, una marcada intolerancia a la frustración ante la cual tenemos que ser capaces de ayudarlos. Y por tanto, estas son las claves, los focos transformadores que a mi juicio deben hacer pasar a un clínico a ser profesor de medicina. Segunda frase de María Callas, nunca tuve la ocasión de oírla en directo, lamentablemente murió cuando yo era muy chiquitín. A Krauss sí le oí, lo cual es otro de los grandes pilares de la lírica del mundo. Segunda frase, el sacrificio y la dedicación son necesarios para alcanzar la excelencia. Y al hilo de esto se me ocurrió traer esta otra cita de Stefan Zweig, que tiene un libro maravilloso, que es El misterio de la creación artística, que yo lo he bautizado aquí el misterio de la creación docente. Y dice Stefan Zweig, no basta que el artista, en este caso profesor, esté inspirado para que produzca, debe además trabajar y trabajar para llevar esa inspiración a la forma perfecta. La fórmula verdadera de la creación artística docente no es, pues, inspiración o trabajo, sino inspiración más trabajo, exaltación más paciencia, deleite creador más tormento creador. Y esto en nuestro caso, ¿qué quiere decir? No hay atajo sin trabajo. No basta el talento, no basta el conocimiento. Hay que trabajar específicamente en la materia en la que nosotros nos tenemos que poner, en el ser profesor. Y si esto es así, y me reitero esta última frase, deleite creador más tormento creador. No se puede expresar mejor. Una buena clase, un buen alumno tutorizado, la satisfacción de haber llegado al alma, al corazón de un alumno, no tiene precio, no tiene valor. Es algo muy por encima de cualquier manera, digamos, monetaria o crematística de ser evaluado. Otra frase importante, yo dije que iba a hablar poquito y poquito voy a hablar. La pasión es el motor que impulsa a los grandes artistas. Y claro, ¿cómo lo trasladamos esto aquí? También a los grandes profesores. ¿Cómo preferirían ustedes que les estuviera hablando en la charla de hoy? De una manera, digamos, con pasión, es decir, con apetito de algo o afición vehemente, que es la definición de pasión, lo intento, me pongo de pie, me doy la vuelta, me muevo, intento hacerlo con gracia, ¿verdad? O con sus antónimos, es decir, con tristeza, depresión, abatimiento, desconsuelo. ¿Cuántas veces los alumnos nos dicen que las clases son aburridas porque el profesor es incapaz de transmitir la más mínima pasión, el más mínimo interés, la más mínima pasión es la palabra a la hora de presentar una clase? Y por lo tanto no debemos caer en este desconsuelo. Y esta foto, tenía que haber puesto un audio, ¿verdad? Pero era demasiado así. Es María Callas cantando. No sé cómo cantaría, pero pasión tiene en la foto, no cabe la menor duda. Esta es una de las cosas por las cuales María Callas cambió realmente el panorama lírico de las sopranos. Otra frase muy importante, que son suyas realmente, que insisto, yo no conocía, es esta. La perfección es una ilusión. Lo importante es transmitir emociones. Creo que este es un elemento importantísimo porque podríamos encontrar una contradicción, una contraposición entre perfección y emoción, o mejor dicho,
Entre percepción o su deseo más la presencia de ilusión. ¿Qué quiero decir con esto? La perfección es lo que nos dicen las diapositivas. La perfección es la clase canónica, el horario cumplido, la buena planificación, los exámenes, las revisiones, firmar las actas, la evaluación de los alumnos, todo llamemos el corsé formal, que es imprescindible hacerlo. Esto hay que tenerlo, pero no cabe ninguna duda que este inevitable y necesario mundo material que nos inunda en muchos aspectos tiene que estar complementado con la emoción, porque los buenos profesores tienen entusiasmo y disfrutan enseñando. Y es más, esto se contagia, porque si no hay esta pasión, si no hay este entusiasmo, no se produce esa necesaria vinculación y el contagio es imprescindible, porque cuando ocurre el entusiasmo por enseñar, por la materia impartida, es contagioso. ¿Cuántos cirujanos se han generado, y miro aquí a una cirujana, porque han tenido un cirujano que les ha estimulado? ¿Cuántos gastroenterólogos son gastroenterólogos porque lo han tenido? Ese entusiasmo es contagioso y es obligación de todo profesor ser capaz de transmitir este entusiasmo. Y luego creo que es muy importante explorar el frecuentemente olvidado mundo de los sentimientos, que al fin y al cabo es el motor de los seres humanos. Y no se trata que la inteligencia artificial sea una contraposición al mundo de los sentimientos, son elementos puramente complementarios que yo creo que no debemos olvidar. Y termino con esto, una frase muy importante también, dice: la verdadera vocación no se elige, se descubre. Y esto le sirvió a una gran soprano y dejo a su consideración si le ha servido también a un modesto profesor de medicina. Muchas gracias por su atención. He tardado poco, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Antonio. Son los minutos para compartir y reflexionar. Tenemos dos posibilidades. Como hay cartulinas de preguntas, pues si me las pasan. Y si no, pues utilizamos el sistema tradicional, digital, que es de levantar el dedo y se acerca el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Jesús. Muy bien. Jesús, toma. Hay más preguntas. Bueno, esto va dirigido a Antonio. Con respecto a su comentario sobre la medicina reactiva versus medicina continua del futuro, ¿no le parece que la medicina continua que mencionaba es la medicina de familia actual? Conocimiento integral del paciente, monitorización, seguimiento continuado, etcétera. Interesante pregunta. No iba en ese sentido, pero es real. Vamos a ver. Todos nosotros recordamos, sobre todo los mayores, los médicos de cabecera que tenían la consulta en los que entonces no se llamaba centro de salud. Los pacientes, las madres preocupadas por sus niños llamaban a este médico de cabecera y el médico de cabecera iba a tu casa y tenías un contacto con él continuo. Te conocía a tus hijos, conocía a tu marido, conocía todo, ¿no? Eso se ha perdido. Eso se ha perdido durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la especialización en España trajo muchas mejoras, y alguna desmejora. Y una de esta desmejora es la pérdida de la capacidad holística, la pérdida de ver al paciente en su conjunto. Hay pocas especialidades que hoy en día vean a sus pacientes en su conjunto. Una de ellas es medicina de familia, otras son internistas, iba a decir, y otra, y también me lo digo, soy cirujano general, no especialista general. Son especialidades que ven a sus pacientes en conjunto. Y yo creo que eso es fundamental. Lo que yo decía antes de la medicina continua no va en ese sentido, ¿no? Va en que antiguamente, o hasta hace pocos años, nosotros estudiamos al paciente en momentos determinados de su vida. Tenía un síntoma o le aparecía un signo y en ese momento contactaba con nosotros. Y en función de eso que nosotros vemos como médicos, diseñábamos una estrategia diagnóstica y luego posiblemente terapéutica, ¿no? Posiblemente el futuro no vaya así. O también irá acompañada o de manera complementaria con lo que os decía yo de la telemedicina y de los sensores continuos. Es decir, ahora mismo
Las grandes tecnológicas saben que estamos reunidos aquí. Las grandes tecnológicas, para los que lleváis teléfonos en los relojes de estos inteligentes, saben además si la conversación que estamos teniendo os está agradando o no, porque están midiendo vuestras pulsaciones pulmonares, las pulsaciones cardíacas, y están asociando la localización de dónde estáis con la medición de las pulsaciones cardíacas que tenéis, ¿no? Y en un futuro esto va a ir a más, ¿no? A eso me refería con la medicina continua. Es muy probable que ya tengamos en el mercado dentro de poco tantos datos personales nuestros que incluso nos aconsejarán previamente sobre lo que hay que hacer, ¿no? Nos podrán decir previamente, antes de que aparezca un ictus, oiga, usted tiene un factor de riesgo importante para tener la tensión alta o porque tiene usted la glucosa alta y no sé qué. Y eso seguramente vendrá de manera automática, no tendremos que esperar a que ocurra el ictus. A eso me refería con medicina continua. Se acumulan las preguntas. Cuantas más preguntas, mejor, y las respuestas, cuantas más cortas, mejor. Vale. No sería necesario, dice que, bueno, por cierto, agradezco infinito a quien ha hecho la pregunta, que seguro que Antonio le ha contestado, y que pone y encabeza muy buenas charlas, lo digo por vosotros, ¿no? ¿No sería necesario el establecimiento obligatorio de un departamento de educación médica en todas las universidades para coordinar el proceso docente y la formación de profesorado? Respuesta rápida, sí. Dice que para los dos, Rafa. No, esto es sin ninguna duda, porque es evidente que no hay entrenamiento en las capacidades de docentes de los profesores en la mayor parte de los casos. Esto es así. Resulta llamativo que para ser profesor de secundaria, los que han hecho maestros tienen que hacer un máster para poder dar enseñanza secundaria. Sin embargo, para la enseñanza universitaria no. Pues sí, yo creo que eso forma parte ya de la doctrina, ¿no? En el ámbito de la educación médica, ¿no? Las labores trascendentes desde el punto de vista de la coordinación, de la formación de profesorado, de la ayuda administrativa a la gestión docente, ¿no? Como un nuevo rol del profesor, que puede tener un departamento, una unidad, lo que sea, ¿no? Acudiendo al contexto real de cada circunstancia de la educación médica en las instituciones. Para que haya departamentos de educación médica, tienen que estar claras sus funciones y automáticamente asignados sus créditos. Lo que no puede ser es hacerlo de forma amateur y de forma sui generis, ¿no? Hay experiencias de departamentos de educación médica en este país, claro que las hay, desde hace muchos años, pero ¿hay profesorado adscrito a esos departamentos de educación médica cobrando sus créditos por esos departamentos? No. Y luego, además, si se me permite, el impacto de la educación, de la necesaria formación en educación para los profesores en los hospitales, se encuentra una vez más con el divorcio que existe, desafortunadamente, entre el hospital universitario y la formación universitaria. Todos los hospitales casi del país tienen laudo universitario, pero muy pocos realmente tienen la estructura necesaria para que la universidad esté en los hospitales. Y esto es un elemento, creo que es muy importante. Bien. Se ha mencionado algo sobre currículum integrado. En los últimos años hemos visto que en universidades como Girona, Navarra, etcétera, han cambiado su currículum drásticamente con integración de asignaturas básicas y clínicas desde el primer año y con abordaje por sistemas. ¿Cuál es la tendencia en España, en el resto de universidades? ¿Están preparados los profesores para impartir las materias integradas? Bueno, para hacer una enseñanza integrada, no impartir. ¿Qué opináis? Porque pues esto va para Antonio, pero yo vais a opinar rápidamente. En España, hace 15 años éramos 28 facultades, ahora somos 53 y posiblemente mientras hable hay alguna universidad más, ¿no? En estas facultades nuevas, que parten de cero, es probable que podamos empezar haciendo una medicina integrada, haciendo nuevas posibilidades, ¿no? Cuando estamos hablando de facultades tradicionales de 500 años de antigüedad, es muy difícil cambiar el sistema. No es imposible, pero es muy difícil. Y otra cosa a analizar también, en relación con la pregunta, es si merece la pena o no merece la pena. El sistema tradicional es un sistema coste efectivo. Y los diferentes métodos, ya lo hemos oído en la primera conferencia de esta mañana, es decir, cada país, cada entorno enseña como puede. Lo importante es que la sociedad de esa zona
esté contento con los médicos que se producen en esa zona. A lo mejor en China necesitan una cosa completamente diferente a Estados Unidos, completamente de aquí. Yo creo que la enseñanza integrada es mejor, pero posiblemente la enseñanza tradicional bien hecha también esté bien, ¿eh? También esté bien. Sí, yo creo que partir de cero siempre es mucho más sencillo y romper los bloques monolíticos de la estructura tradicional de las cátedras en las universidades clásicas es una circunstancia muy difícil. Dicho esto, yo creo que hay que avanzar en este sentido, sobre todo porque la estructura actual de las universidades clásicas no responde a la realidad que uno pretende resolver en el ámbito clínico, ni responde a las necesidades de los pacientes. Habrá que tender hacia esto. A mediados del siglo pasado, el decano, creo que era de Illinois, se hizo una pregunta, años 1950, pero ¿es necesario separar la anatomía del órgano de la función del órgano? O aún más, pero es que no se puede unir la anatomía con la función y con la fisiopatología, es decir, con la alteración, y desde el punto de vista clínico, pero es que no se puede hablar desde la perspectiva clínica de una manera global y unitaria de la patología. O sea, que nuevo no es, ¿no? Ahí estaba esbozando lo que luego sería la enseñanza integrada, ¿no? Que no es fácil, ¿no? No es fácil porque las personas no somos fáciles y porque la materia en sí misma también precisa ciertos ajustes. Pero también es verdad, y esto es una opinión personal, todos los esfuerzos que se hagan, aunque sean parciales, para integrar, aunque sea parcial, no hace falta hacer los 6 cursos, se pueden hacer determinados contenidos integrados. Todos esos esfuerzos que se hagan, yo creo que merecen la pena. Y en un grado menor, miren, ni siquiera llegamos a eso en las facultades de medicina muchas veces. Es que ni siquiera, no es que estemos integrados, es que no estamos coordinados. No ya integrados, no estamos coordinados, ¿no? Pues todos los esfuerzos que se hagan, yo creo que deberían ir en el buen camino. En ese sentido, y uniendo, le toca la pregunta, pero viene al hilo de esto. Los profesores quieren cambiar. ¿Sienten la necesidad del cambio? Va a empezar Rafa porque viene para ti, pero luego Antonio también va. Bueno, yo no lo tengo muy claro. Yo creo que los profesores, claro que quieren cambiar. Yo no sé si las instituciones son capaces de acoger esas necesidades de cambio. Lo ha comentado Antonio antes, dice, los titulares se acreditan una media de 50 y tantos años, uno es catedrático a los 60 y 65 años de media. Esto no es posible, hay que redefinir realmente cuál ha de ser la carrera del clínico universitario, y los hospitales universitarios deben acoger esta filosofía de manera clara, tienen que tener recursos adicionales, estructuras diferentes que permitan que en estos centros realmente haya un desarrollo universitario. Yo creo que los profesores han de cambiar, los médicos que quieran ser profesores han de cambiar, pero sin ninguna duda tiene que ir acompasado con el cambio de las instituciones que los acogen, sin ninguna duda. No está en la cabeza de los gestores, a mi juicio. Desde luego, vamos a ver, tiene su explicación todo esto. Es decir, durante muchísimos años se ha primado las tareas investigadoras del profesor para poder acreditarse como titular y catedrático, lo que eso justifica que te acredites con muchísima edad. Como decía antes, cuando uno está haciendo la residencia y acaba la residencia y entra como adjunto joven, no le puedes decir que para entrar en la carrera universitaria sus logros serán dentro de 30 años, porque eso es imposible, eso no motiva a nadie. Habrá que empezar la carrera en ese momento, a los 28 años, a los 26. La carrera universitaria habrá que empezarla entonces. Hay que ver cómo, con diferentes figuras, ¿no? Pero yo creo que la motivación que hablábamos antes y la pasión es en esos momentos cuando hay que hacerla. Y luego, por otra parte, a la hora de acreditar para ejercer la profesión de profesor universitario, por supuesto que la investigación es importante, pero la docencia es igual de importante, no menos, es igual de importante. Debería puntuar lo mismo, digámoslo así, para acreditar. Y eso no está del todo definido ahora mismo. Y luego ya lo último, como profesor de medicina, obviamente tu parte asistencial es más del 90% del trabajo que haces como profesor universitario. O sea, los que somos asistenciales estamos trabajando en el hospital el 90% o más del trabajo.
Eso debería puntuar exactamente igual para ser profesor universitario. Y hasta ahora ha puntuado muy poco. Vamos a ver con la última reforma si se mejoran las cifras, ¿no? Yo creo que las dos instituciones que forman parte de la enseñanza clínica, que son el hospital por un lado y la universidad por otro, no se terminan de entender. No se termina de entender el hecho universitario en los hospitales ni el hecho hospitalario en las universidades. Yo creo que este salto que deberíamos ser capaces de hacer entre algunos de nosotros es crítico para que esto sea un éxito realmente. No se puede entender la Facultad de Medicina en la enseñanza hospitalaria como la Facultad de Matemáticas porque son hechos completamente distintos. Y sin embargo, muchas veces desde la universidad se entiende igual. Totalmente de acuerdo. Uno más. ¿Cómo creéis que se puede compatibilizar un plan de estudios tradicional con la formación del médico del futuro? Esto casi merece un encuentro y un curso entero, ¿no? No sé si coger esto como reto de título para el año que viene. Compatibilizar estudios tradicionales con la formación del médico del futuro. Bueno, ¿cómo pensáis que se puede compatibilizar esto? Yo diría, ¿pensáis que hay una parte nuclear, digámoslo así, que es susceptible y necesariamente, ¿no? Estar vinculada a sistemas más tradicionales al margen de la modernidad? Yo creo que sí. ¿O no? ¿O podemos contemplar en un medio o largo plazo un hundimiento de la enseñanza tal y como la concebimos ahora, solo por el hecho de que el perfil del futuro egresado cambia? Yo creo que las cosas cuando se entienden mejor es cuando se va a su núcleo. Si hace 2000 años un señor en Grecia fuera Hipócrates porque estaba hinchado con el líquido de la barriga porque era un cirrótico, seguramente tendría el mismo nivel de ansiedad y preocupación que cuando este señor viene a que le vea yo, que no soy Hipócrates, por supuesto, pero que tendría probablemente ese mismo nivel de relación. Es decir, el hecho fundamental que preside el acto médico y, por tanto, el acto docente, que, como decía antes, son inseparables, es que una persona desvalida por su condición de enfermo se acerca a otra persona que es capaz de darle o intentar darle una respuesta a su problema. Esta es la esencia. ¿Cómo se hace esa respuesta a la persona? Tiene dos vertientes. Una, la técnica, pues Hipócrates percutiría y ahora seríamos capaces de hacer una técnica súper sofisticada para ver la dureza del hígado. Pero la vivencia del paciente probablemente sea innegociablemente una interface de hombre, de persona a persona. Yo creo que esto es el core fundamental. Dicho de otra manera, podemos cambiar los procedimientos para el aprendizaje de la técnica, pero tenemos que mantener como parámetro exclusivamente humano la vivencia de las enfermedades de los pacientes y su gestión del sufrimiento. Y esto es algo que no se puede perder nunca de vista, porque si no, pasará como los hospitales chinos, son hospitales de diagnóstico basados en inteligencia artificial. 3000 pacientes diagnosticados al día. ¿Eso es medicina? Yo creo que no. Yo creo que no. Añadir dos comentarios. Uno, yo creo que tenemos que tener claro cuál es el objetivo que pretendemos y preguntarle a la sociedad qué médicos necesitan. No lo que los médicos que ya trabajamos en la universidad pensamos, sino que la sociedad qué médicos necesita. Esa pregunta deberíamos hacerle que nos contestasen, porque en función de eso quizá deberíamos cambiar algo. Y en segundo lugar, claro, es que también depende del profesorado que tengamos. Es que es muy variado. Es decir, tenemos profesores desde los más tradicionales hasta los más modernos y a lo mejor los dos extremos son incompatibles. Yo creo con lo que has dicho, es decir, cambian las técnicas, cambian los procedimientos, pero no cambia la esencia. Yo creo que la esencia de la profesión nuestra no ha cambiado en los últimos 2000 años, ni debe cambiar. Ni debe cambiar. Estoy de acuerdo con vosotros y a veces comento, pero ¿para qué estamos nosotros, los médicos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Las enfermedades o los enfermos? Bueno, nuestro objetivo son los enfermos. Nuestro objetivo son los enfermos, no las enfermedades. Los enfermos vienen en los libros, en las aplicaciones digitales. No. Ahí vienen las enfermedades, pero los enfermos no vienen en los libros. No vienen en los libros. Y esa parte, ese core, indudablemente no. Todo lo demás
Lo podemos adaptar, pero esa parte no la podemos adaptar. ¿Cómo? Ya está contestada. Y me lo quedo, esta ficha me la quedo porque de verdad es una sugerencia para un tema para el curso que viene. Esta pregunta no podía faltar. ¿Ya? ¿Sobre qué va? Sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial tendrá algún foco transformador en la educación médica actual. Sí, pero no en la esencia. Pero no en... No en la esencia. Pero no en la esencia. Es decir, que va a influir, claro que va a influir. Sí. Vamos en aviones ahora y el siglo pasado íbamos en barco. Pasa la opinión desde ahí, pasando por aquí, es un instrumento. No es un objetivo, tú. Es un instrumento. Yo creo que para esto la inteligencia artificial es en sí mismo un oxímoron, básicamente, si uno lo analiza con cuidado. La inteligencia es patrimonio del ser humano, artificial es algo que no está en el ser humano. Si uno va a la definición del diccionario de la inteligencia artificial, habla de determinadas herramientas informáticas y estadísticas capaces de generar comportamientos similares a los del ser humano en el razonamiento, en la obtención de series lógicas, etc. Es un complemento a la inteligencia del ser humano. Y nunca creo que podrá sustituir a los aspectos emocionales y, muy importantemente, a los elementos creativos que tiene el ser humano. Habrán leído seguramente que determinados dispositivos de inteligencia artificial no solo ganan al ajedrez, sino que ganan al Go, que es este juego chino oriental, con muchísimas más variantes. Cuando el Go ganó un humano en la partida de la inteligencia artificial es porque hizo algo creativo, algo completamente distinto. Es decir, la captación de lo nuevo creo que hoy por hoy seguirá siendo patrimonio del humano. Y esto aplica al ajedrez, al Go, a la medicina y probablemente también a la propia docencia. La interacción entre el alumno y el profesor, la mentoría, el ejemplo, no se pueden obtener, creo, con máquinas. No sé si esto en el futuro será distinto, pero hoy por hoy creo que no es así. Creo que la inteligencia artificial en medicina se puede aprovechar, por ejemplo, para facilitar muchísimas de las tareas administrativas que ahora nos caen a los médicos, por ejemplo. Sí. En lugar de tener que conciliar la medicación del paciente viendo 17 plataformas y apuntando en la historia 7 veces lo mismo, probablemente podría venir ya directamente integrado. Podríamos decírselo a los gestores que utilizaran la inteligencia artificial para esto, por ejemplo. Esta pregunta también, diríamos, es clásica, ¿no? La formación médica es un continuo. Con dos fases, grado por grado, en estructuras, con esquemas, en fin, muy diferentes, con esquemas de experiencias muy diferentes. La universidad tiene poca presencia en el hospital y el hospital poca presencia en la universidad, ¿no? Incluso hace el comentario eso de que en las básicas el médico está casi en proceso de extinción. Pregunta si hay soluciones para eso. Vivimos en el país que vivimos, que es un país existencialmente un reino de taifas e individualmente también. ¿Y qué quiero decir con esto? Has comentado del hospital universitario. El hospital universitario tiene dos cabezas. Tiene dos cabezas que hablan dos idiomas diferentes, porque las prioridades de cada una de esas cabezas y, por lo tanto, los presupuestos adjudicados a esas cabezas tienen objetivos diferentes. Uno es el asistencial y el otro es docente. Y, en teoría, se llevan muy bien, sí, pero siguen teniendo una frontera entre medio, que es tu presupuesto para un lado y mi presupuesto para el otro. Y eso también en esto último que acaba de decir Jesús. Lo mismo se aplica a la enseñanza pregrado, posgrado y continuum. Vamos a ver, llevamos años y años y años hablando del continuum formativo y aún así los lenguajes siguen siendo diferentes. Es decir, el mundo universitario habla de una manera, el mundo de las asociaciones de especialistas, de las comisiones de especialidad y los hospitales hablan de otra y luego los colegios de médicos, las reales academias ya hablan de otra, ¿no? Yo no sé si es porque nos gusta ser todos cabeza de ratón o porque nos han influenciado para que estemos así de separados. Y lo dejo ahí. Sí, pero no hay cosa más rentable que formar buenos médicos. La sociedad en su conjunto tenía que darse cuenta de que habría que poner toda la cabeza posible en que esto, que es formar buenos médicos, que al fin y al cabo son los que nos van a cuidar a todos nosotros en el futuro, pues fuera un objetivo común de todas estas cosas.
Y luego, como decía anteriormente, no pueden todos los hospitales tener la UDI universitario. No puede ser, es imposible. Yo creo que el hospital universitario con mayúscula requiere otra estructura, otra filosofía, otros presupuestos, y esto es un elemento fundamental. Gracias. No le quiero robar a la profesora López Ibor, pero seguro que me concede 30 segundos para una anécdota. Hace algunos años, un decano me dice: Jesús, vengo de la inauguración, de poner la primera piedra de un hospital. De poner la primera piedra de un hospital. Y ponía allí, Hospital Universitario de no sé qué, cuando estaban poniendo la primera piedra. Y decía el decano: yo no sé cómo saben que va a ser universitario, si era la primera piedra que la que estaban enterrando. Claro, es una cosa absolutamente pintoresca. ¿Se imaginan? ¿Alguien se imagina que alguien ponga una primera piedra de un hospital que diga: aquí se van a formar residentes de medicina interna, de cardiología y de otorrino? Pero dirían, pero esto no... Claro, ese matiz, ¿no?, de que ser universitario viste mucho, ¿no?, de alguna manera, pero luego no lo de acreditar que auténticamente es universitario, pues en la práctica la formación sanitaria especializada por eso está regulada y nadie se permite el lujo de decir: aquí vamos a formar residentes, pero ya veremos, cuando usted presente la solicitud, ya veremos, ¿no? Pero inauguramos con una piedra un hospital universitario. Pero 30 segundos que le agradezco a María Inés. Gracias. Seguimos. A vosotros.